tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Horizonte Político. Hoy es viernes y tenemos los temas para tratar de esta semana. Me acompaña mi compañero Eliseo Moreno, usted ya lo conoce, para debatir los temas que se han generado aquí en Campeche. Muy buenas noches, Yair, buenas noches al teleauditorio de Horizonte Político. Gracias por estar con nosotros y de verdad que hay buenos temas el día de hoy, temas que nos han lastimado y que el día de hoy se va a tocar, pero también otros temas muy interesantes, ¿verdad? Así es, pero recuerde que la mejor opinión la tiene usted, así que nos puede seguir a través de las redes sociales. En el WhatsApp estamos con el número 981-169-6153. Le repito, 981-169-6153. Y por supuesto, en estos tiempos las redes sociales son imprescindibles e indispensables. Y también estamos ahí, tenemos presencia. Estamos como TVM Campeche en Facebook, Twitter y YouTube. Así que ya lo sabe, usted también participe en el debate. Facebook y Twitter, TVM Campeche. Iniciamos con un tema que ya se venía hablando desde hace muchos días y era la COPECOL. Esta reunión de diputados de todo el país. La décima asamblea que se lleva y que Campeche sería sede. No sé si es la primera vez en la historia. Primera vez aquí en el estado que recibe a diputados locales de todo el país. De todo el país, exactamente. Y destacó la presencia del secretario de Gobernación. Así es. Pues todos lo vimos en los medios de comunicación. Lo dio la inauguración el secretario, precisamente como mencionaste, Miguel Ángel Osorio Chong estuvo presente en el evento, en el cual da un tema que se tiene que tratar ahora en la COPECOL. No sé cuándo se tendría el resultado de la COPECOL, porque ya sabes que pues fueron una puerta cerrada, o sea, no se permitió acceso a la prensa, pero sin embargo estamos en espera de las conclusiones, y uno de los temas era la ley anticorrupción en los estados, y también 3 propuestas que hizo Osorio Chong, como son lo de derechos humanos, el marco jurídico para combatir la violencia de género, para tipificar el delito de feminicidio, y los derechos de la niñez y los adolescentes. 3 propuestas que hace, aparte de lo que se mencionó al principio, ¿no? Así es, el principal objetivo de esto es reunir las ideas de todos los congresos de cada estado y por supuesto poder trabajar para armonizar las leyes y homologarlas, que es algo muy importante, y estar todas al parejo. Porque existen estados, por ejemplo, Campeche es uno donde está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero hay estados en los que no, entonces no estamos de forma igualitaria en cuanto a leyes en toda la República. Aquí estamos viendo las imágenes de esto que fue la COPECOL, la 10ª asamblea que se llevó en el centro de convenciones. Fue el día de ayer que se inauguró y el día de hoy concluyó. Fueron más de 200 diputados de todo el país. Hoy se renovó precisamente la COPECOL. Aquí en Campeche fue presidida por el diputado Javier Barrera. Él fue el que fungió como el representante del Congreso local en esto que es la COPECOL. Fue, pues como bien comentaba mi compañero Eliseo, a puerta cerrada. Sin embargo, se trataron temas muy importantes. Algo que me llamó mucho la atención fue el panel que hubo hoy. Hoy hubo un panel de gobernabilidad ante la austeridad, que fue presidido precisamente por el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, y por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Ahí cada gobernador tuvo la oportunidad de exponer cómo ha trabajado para su estado y qué tan importante es el Congreso local, porque si bien sabemos que el gobernador propone y el Congreso dispone, entonces un gobernador tiene que trabajar conjuntamente con sus diputados. Aquí precisamente estuvieron los diputados y el gobernador de Michoacán pues estuvo muy atento a lo que eran las preguntas, las respuestas de cada uno de los diputados, y dando ejemplos de cómo había podido sacar a Michoacán precisamente de la ingobernabilidad que se vivía hace unos años. Recordemos, con toda la violencia, los autodefensas, los grupos armados, los grupos de narcotráfico, y cómo ha podido disminuir eso. Y ahí también intervino el gobernador del estado, quien se comprometió a que durante su sexenio, de la mano de los diputados, van a trabajar para que en este sexenio las escuelas estén al 100%, estén 100% modernas. Bueno, eso sí, hoy lo reitera, que ahorita llevan un 62%, él menciona, pero que él dice que al concluir ya estará al 100% las más de 1,000 escuelas. Hay que recordar que se están invirtiendo más de 1,400 millones de pesos. En un principio se hablaba de 900, luego subió a 1,000 millones de pesos y ya se maneja 1,400 millones de pesos para modernizar las escuelas, rehabilitarlas, porque sabemos
que en lo que es el área comunitario, las escuelas pues prácticamente están deshechas. Y ahora lo que se quiere es precisamente contar con esas escuelas, con los salones, pero aquí la pregunta es, hay lugares precisamente en donde ni luz hay. Entonces, ¿cómo le harían? Pues son preguntas que nos vamos a responder cuando suceda y llegue el momento, ¿no? Sí, y también fue una reunión importante a nivel nacional, puso a Campeche desde luego en el ámbito de la nota nacional, pero hay que decirlo también, el día de ayer se inauguró, sin embargo, se vio la falta de interés por parte de los propios diputados locales, quienes terminando la inauguración se quitaron, se fueron a comer a la plaza, se fueron a cualquier lugar, menos a donde deberían estar, porque es su trabajo, sí, estar en ese tipo de asambleas, porque sirve, enriquece, precisamente para eso se hace, para escuchar lo que se está haciendo en otros estados, y para poder contribuir con lo que ha hecho Campeche. Y era un tema muy importante porque el que tú comentas, Yair, que es en el caso del gobernador de Michoacán, que sabemos cómo se gobernó Michoacán en el sexenio pasado, antes de que vino, pues ya sabemos lo que pasó con los grupos de autodefensas. ¿Qué era lo importante que supieran los diputados? Los diputados locales tendrían que saber qué fue lo que trató el Ayuntamiento de Campeche con el secretario de Seguridad Pública y con el fiscal general de Campeche sobre los grupos que se están integrando en cada colonia. ¿Por qué le digo yo esto? Esto es con el fin de que no sobrepase la ley un grupo que se está integrando. Si los diputados que están aquí no les interesó y se fueron, como dice Yair, cada quien a su parranda, pues que muy mal, porque ellos tendrían que aprender el aspecto, porque ya se trató que se va a meter una iniciativa, y al meter una iniciativa se tiene que tener las bases jurídicas para decirle qué valor van a tener esos grupos que se están integrando en cada colonia, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y el abuso de poder que pudiera en un caso existir, y si una persona que pertenece a ese grupo y no lo sabe, lo hace, se va a la cárcel. Entonces son cuestiones muy sensibles que los diputados debieron haber tomado en cuenta. Y yo sí creo en lo que está diciendo Yair, porque él estuvo presente. Y si no estuvieron presentes, pues qué mal, ¿no? Si no, y también es muy, aparte que se vio la falta de capacidad para poder ser anfitrión por parte del Congreso local, que hay que decirlo, falló en todo para ese tipo de eventos, demostró que no está a la altura de organizar un evento de esta magnitud. Sin embargo, precisamente regresando al tema del gobernador que estuvo como ponente, Silvano Aureoles, él mencionaba que en Michoacán fueron erradicados los grupos autodefensas porque la seguridad solamente pertenece al Estado. Solamente el Estado es el que puede... Lo contempla. De acuerdo a lo que está haciendo Michoacán. Así es. Dice que solamente lo que es el grupo de las fuerzas y la seguridad es nada más del Estado. Es obligación del Estado brindar seguridad a la ciudadanía, no los ciudadanos brindarse autoseguridad, cosa que pues si comparamos, ¿no? En Campeche, que es el estado más seguro, vemos que los propios ciudadanos se tienen que organizar porque no confían en sus autoridades. O no son suficientemente capaces para tener el control de la ciudad contra los robos, la ola de robos que se está dando, que si bien no son graves, afectan así pero duro a las familias. Usted compra una computadora, ¿con cuánto trabajo? Y viene una persona, ¿por qué lo que agarran nada más? No crean que van a entrar y se van a llevar un refrigerador como era antes, no. Ahorita son las cosas tan sencillas, un teléfono, dinero en efectivo, joyas es lo que se están robando. Pero ¿cómo daña cuando le roban a uno, por ejemplo, una laptop? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le causan daño a la familia? Bueno, en ese sentido, como bien dices tú, el Estado es el que debe llevar el control de la seguridad de los ciudadanos, no los ciudadanos, porque entonces se cae en un sistema de ingobernabilidad, que fue lo que pasó en Michoacán y que fue lo que orilló a que Mireles hasta ahorita esté en la cárcel de manera como preso político, así está considerado. Entonces son cosas que se debió haber aprendido para que cuando entre la iniciativa que van a meter los diputados, si no me equivoco, Eliseo Fernández Montúfar es el que lo va a presentar, pues los diputados priistas, que pues ellos forman la mayoría en el Congreso, pues deberían estar enterados cuáles son los puntos medulares para poder aprobar una iniciativa de ese tamaño, porque para mí, creo yo, muy riesgoso, no sé qué opines tú, muy riesgoso darle cierto, tantito poder al ciudadano que no está preparado para ejercer
lo que debe hacer la autoridad, en este caso, seguridad pública. Completamente de acuerdo, aquí se debe trabajar y aquí es donde los diputados locales debieron haber mostrado el interés por este tipo de asambleas, que es una vez al año, para empezar es una vez al año, fueron 2 días, no estaban en un lugar que dijeras había mucho calor, se estaban muriendo de hambre, estaban todo lo contrario, entonces no creo que tendrían motivo alguno para no haber asistido, para salirse del lugar. Y 2, que ellos en la 62ª legislatura eran los anfitriones del evento. Así es. Entonces, ¿qué mal dejan a Campeche? ¿Qué mal dejan al Congreso del Estado? Poco interés. Así es, poco interés por parte de ellos, quienes se supone que deberían estar representando, y pues estaban contemplados más de 500 diputados, no llegaron los 500 diputados, sus motivos tendrán, y de igual forma el día de hoy se tenía preparada una ponencia por parte del diputado federal César Camacho Quirós, expresidente nacional del PRI, también canceló, no se saben los motivos, pero hubo, como comentaba, una desorganización fatal por parte del Congreso del Estado, a lo mejor eso sirva para cuando se vuelva a tocar, que Campeche sea sede de un evento, se preparen mejor. Y el día de hoy se dio a conocer que la sede para el próximo año de la Copecol será en Jalisco. Jalisco. Jalisco, bueno, ahí son ciudades grandes, son estados más organizados. Esperemos que puedan ser. Yo creo que mejor anfitriones que los campechanos, sí, porque pues igual se entendería, es la primera vez que Campeche es sede de un evento de esa magnitud. Sin embargo, pues sí dejaron muy mal y el ejemplo que dieron los legisladores campechanos al salirse como Juan por su casa. Bueno, estás hablando que son diputados, y si estás hablando de diputados es que saben de responsabilidad, saben de lo que tienen que hacer, porque para eso se les paga, y se les paga muy bien. En ese sentido, si se salieron, es falta de irresponsabilidad, porque de conocimientos tienen conocimientos, de lo que es obligación, pero si no lo hicieron, bueno, sobre ellos va la responsabilidad. Ya para finalizar de mi parte, que me llamó mucho la atención, es que en la Copecol se discutió todo, excepto el bajar los salarios de los diputados. Para nada se discutió el tema, y eso que se habló de austeridad en el gobierno estatal, pero nunca se mencionó austeridad en los congresos. Mira, creo yo que, perdón por el pleonasmo, pero para acentuar nada más, yo creo que bajarse el salario, como dirían los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, bajarse los salarios es anticonstitucional, dirían. Y en ese caso los diputados dirían en ese caso, no hablemos de inconstitucionalidades aquí en esta reunión, porque bajaron nuestros salarios, va en contra de la Constitución. No sé qué opinas tú al respecto, si fue eso. Pues no sabemos, pero no se discutió para nada en la Copecol, y que es un tema muy importante porque es una exigencia ciudadana, la austeridad, el despilfarro del dinero que vemos cómo se está tirando en todos los sentidos y en todos los gobiernos y en todos los entes públicos, y yo creo que debió haber entrado en la agenda de discusión de los diputados, el de cómo mejorar la austeridad, cómo eficiencia y eficacia es lo que debería tener un Congreso, pero esperemos que el próximo año lo puedan contemplar. Yo creo que esto va tomado de la mano, y si podemos cambiar un poquito este tema, es con relación a lo que propuso Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido que se tenía que tratar la ley anticorrupción. Tú que estuviste ahí, no sé si trataron la ley anticorrupción, cómo deben quedar, se debe homologar, pero cómo están los estados en cuanto a la ley de anticorrupción, porque al menos en Campeche no se ha aprobado. Sí, hay una disparidad en todos los temas, no nada más en cuanto a lo que es la ley de anticorrupción, sino como te comentaba hace un momento, por ejemplo, Campeche aprobó lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en otras entidades aún no entra ni siquiera a discusión. No, en el norte no entra. O sea, no entra. Y es eso precisamente uno de los objetivos de la Copecol, homologar todas las leyes para que estemos al parejo, a la vanguardia todas las entidades, porque mientras unos avanzan a pasos agigantados, otros están atrasados aún. Y en cuanto al tema de la iniciativa anticorrupción, la ley anticorrupción, pues en unos queda como propuesta, en otros ni siquiera como en Campeche. No, para nada se tocó. Para nada se tocó. Para nada se tocó como punto de qué hacer. Porque se supone que se tiene hasta junio para homologar nuestras leyes para que entre la ley anticorrupción. Yo lo vi más que nada como un paseo legislativo para los diputados de fuera, porque igual hay que decirlo, vieron que los diputados locales pusieron el mal ejemplo, se fueron, ignoraron y se fueron. Los diputados también de otros estados, pues se fueron a pasear. Bueno, esto ya es normal, ¿eh? Déjame decirte que cuando hay eventos de este tamaño a nivel nacional,
pues no todos se quedan. Gran número de personas, y eso no solamente en Campeche, eso pasa en todos los estados. Usted puede ir algún día que haya otro evento y se va a dar cuenta de que los invitados pues no se quedan, se van. ¿Por qué? Porque lo toman como tú dices, turismo. Un turismo legislativo. Político. Así es, en este caso político. Bueno, pues no sé si también trataron los temas. Estás diciendo que no tocaron la ley anticorrupción, que ahorita estamos en el ojo del huracán, en el sentido de todos los destapes de corrupción que se está dando a nivel nacional, con lo de López Obrador, con lo de Miguel Ángel Yunes, con Tomás Yarrington, con el que está en Guatemala, Javier Duarte, y si sigo no voy a acabar. Así que imagínense nada más por qué era tan importante tocar la ley anticorrupción. Sobre todo porque ya saben que los priistas están pidiendo que renuncie a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero queremos ver en qué sentido va la ley anticorrupción, ¿no? Así es. Pero dices que no la dinámica fue más ponencias hasta ahí, pero no se habló de cómo trabajar una agenda conjunto, cómo poder homologar, que digo, ese debería ser la esencia, la reunión de todo esto. Sin embargo, fueron más que nada ponencias. Diputados con sus celulares, algunos en el Facebook, en el WhatsApp. Así estuvieron la mayoría de los diputados, y no solamente de aquí de Campeche, sino de los invitados. Sí. Y bueno, pues un día antes, precisamente, ya saben, los priistas aprovecharon este viaje e hicieron su propia asamblea, pero de legisladores priistas. Bueno. Y ahí incluso estuvo el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Enrique Ochoa, estuvo el secretario de Salud, estuvo el secretario de Turismo, al que hubieron pocas imágenes, no sé por qué razón. Pero ahí está viendo usted, no sé si estuvo Nuño, pero yo escuché que mencionaron al secretario de Educación, que estuvo Nuño, pero no logré ver en la imagen porque tampoco pasaron imágenes del presidium, no entiendo el por qué. Pero si usted logra ver, pues simplemente no estaban, no se toma en quiénes están presentes así detalladamente. Solamente se menciona el nombre de las personas presentes. No lo sé. Y este es el diputado, el líder de las redes priistas, que cometió un error el día de ayer, dio un resbalón y no se pudo levantar de ese resbalón. No sé si usted pudo ver la noticia. Así que en lugar de no tocar un tema, lo tocó y se hundió. Así es, se trata nada más que de Pablo Angulo Briceño, quien dijo que López Obrador es sinónimo de corrupción, pero eso se lo decimos en un momento que regresemos. Vamos a nuestra primera pausa comercial. ¿Cuándo fue la última vez que imaginaste? ¿Cuándo dejaste de salvar al mundo? ¿Cuándo dejaron las princesas de habitar historias fantásticas? No cierres los ojos, porque la historia de tu vida te está esperando en casa. Tal vez no te has dado cuenta, pero los héroes siguen salvando al mundo y las princesas habitan nuevas historias. Es tu historia. ¿Quieres mejorar tu casa? Con Mejoravit, vuelve a imaginar. Infonavit. El mejor análisis de los temas políticos, económicos y sociales está en Horizonte Político, viernes 9 de la noche. En el año 2011, Fundación Hogares desarrolla su primer programa en alianza con el Infonavit, el programa de rehabilitación de hogares. En el año 2012, Fundación Hogares abre un nuevo programa de largo plazo enfocado en conjuntos habitacionales que tienen algún reto en materia de vivienda abandonada. En el año 2013 se replica el programa de organización social Hogares a 2 sedes adicionales, Coatzacoalcos, Veracruz y Acapulco, Guerrero. En el año 2014, Fundación Hogares alcanza la cobertura nacional de sus programas, beneficiando a más de 250,000 personas. En 2015, Fundación Hogares rompe todos los récords en materia de beneficiarios y logramos alcanzar 700,000 beneficiarios, manteniendo la cobertura nacional de todos nuestros programas. En suma, Fundación Hogares en 5 años ha logrado beneficiar a más de 910,000 personas en todo nuestro país.
Verbo Image te presenta lo mejor de la cultura urbana con artistas invitados y los mejores videos del hip hop. Estilo urbano todos los sábados a las 4 de la tarde. Reportajes, entrevistas y cápsulas difundiendo la cultura y belleza de Campeche y otros estados, conducido por Pedro Moreno y Gaby Gutiérrez, te esperan los miércoles en Luces en Escena a las 9 de la noche. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Horizonte Político y un saludo a don Jorge Pech, que como cada viernes nos sintoniza y quien dice que en Campeche no estaba preparado ni el mesero ni nadie para este tipo de eventos. Y es correcto, tiene toda la razón, tanto que el servicio de transporte que se contrató para mover a los diputados del centro de convenciones a sus hoteles eran de fuera. Sí, así como lo escuchan, ni siquiera la derrama económica se quedó aquí en Campeche. Ahí es donde digo, estuvo mal el Congreso del Estado, hubo una mala organización. Creo que eso aún no lo saben los del transporte, porque si no hubieran hecho su huelga allá afuera de que no se dejó el trabajo para ellos. Pues así estuvo, el transporte se contrató para afuera, para los amigos de Yucatán, y no se dejó aquí en Campeche. Y pues se integra, usted ya lo conoce, nuestro compañero Aldo Zavala. Aldo, buenas noches. Buenas noches, una disculpa, se me hizo un poco tarde, pero ya estamos aquí para hablar de la agenda política de la semana. Bueno, y continuamos con esta asamblea que se efectuó un día antes de la COPECOL y fue la asamblea de los diputados y demás del Partido Revolucionario Institucional, donde estuvo aquí en Campeche el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, y pues el resbalón que dio Pablo Angulo Briceño, líder nacional de la Red de Jóvenes por México, quien siguiendo la línea que traen desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI de tachar a López Obrador de corrupto por el simple hecho de un video donde pues no se le ve a López Obrador, hay que decirlo, recibiendo una operadora política de Morena, recibiendo la cantidad de 500,000 pesos en Veracruz, pues a los priistas ahora ellos se persignan y Pablo Angulo pues sigue esta línea y dice que López Obrador es un corrupto. ¿Qué opinan ustedes? Quien acusa tiene la obligación de probar, para empezar, ¿no? En efecto, la línea discursiva, retórica que tiene el PRI en este momento es pues, obviamente golpear a López Obrador porque es lo natural, es el puntero en las encuestas, es el candidato más sólido, y eso es lógico porque ningún otro partido tiene un candidato visible. Es el candidato sólido, más aterrizado, que tiene 12 años en campaña, y bueno, tienen que hacerlo bajar de las encuestas a como dé lugar. Esta circunstancia coyuntural que se presentó de los fajos de billetes y todo eso que le dieron a una candidata de Morena en Veracruz, pues es la oportunidad de oro que tienen los priistas para el golpeteo. El riesgo en esta circunstancia es que se convierta en víctima y lejos de perjudicarlo, pues lo hagan mártir, ¿no? Y bueno, sí es un error porque, como te digo, primero quien acusa tiene la obligación de probar, ¿no? Segundo, porque ¿cuántos priistas en este momento y en particular, yo creo que en este mes, han salido a la luz como íconos de la corrupción? Y entonces, por una que ni siquiera es funcionaria pública, sino candidata apenas de un partido, ya el presidente, o sea, una candidata de un municipio que comete un acto de corrupción, estamos viendo ahí el video en sus pantallas, por una candidata ya tiene la escala de jerarquías, se brincan de la candidata del municipio hasta el presidente del partido, el presidente nacional. No hay que pedir que renuncie el presidente del partido a nivel municipal, nadie pide que renuncie el presidente del partido a nivel estatal, ni el delegado, todos se van contra el presidente nacional, ¿no? Pero cuando un gobernador en funciones comete un acto o una serie de, un sexenio completo de actos de corrupción, nadie exige que el presidente, en este caso del PRI, pues tome cartas en el asunto y se desprenda por mantenerse ajeno a esta clase de acciones, ¿no? Dirán que bueno, que quizá no fue en el momento en que, digamos, los 6 años del caso Duarte, no son los meses que lleva Enrique Ochoa, pero no deja de ser una situación en la que sí chocan los tiempos.
y nadie, o sea, tanto en el problema con Morena es que no se sabe defender y no se ha puesto las pilas para jugar en esa misma sintonía, y vamos a ver, si se trata de corrupción, ¿quién es más corrupto, no? Sí. Mira, en este sentido, déjame decirte que esto que estamos viendo nos recuerda exactamente lo que Bejarano. sucedió hace 12 años. Usted lo recordará. De las ligas. Exactamente, una persona de, no recuerdo. René Bejarano. René Bejarano. Ese es uno, René Bejarano, que Y hasta Pons. se metía entre la ropa todo el dinero. Así como la bolsita. Así como la bolsita. A eso voy. Y usted recordará también el caso del otro que iba a Las Vegas Pons. a gastarse el Pons. dinero. Bueno, esto que vimos hace un momento de la señora que estaba recibiendo, que pide hasta una bolsita, me da la señal, o sea, yo entiendo, o sea, eso es mi punto de vista, que ya está todo planeado. O sea, quisieron repetir la telenovela del 2006, pero que no les funcionó, y te voy a decir por qué. Hoy en las encuestas que dan a conocer, ¿quién crees que va en primer lugar en el Estado de México? Cierto, Morena. Delfina. Al final. Quiere decir entonces que el golpe mediático que lanzó el PRI, en lugar de hundir a Andrés Manuel López Obrador o a Morena, como quiera llamarle, no fue así. Al contrario, como tú muy bien dijiste, lo están victimizando con el desafuero de hace 12 años, lo están victimizando, y los bonos de López Obrador están subiendo. ¿Cuáles están bajando? Pues ve tú los del PRI, porque los del PRI no pueden hablar de corrupción porque se desangran la boca. Cierto. ¿Sí? Es un error muy grave lo que quiso hacer Angulo, en el sentido de decir la misma temática que se está manejando a nivel nacional, que debe renunciar por corrupto Andrés Manuel López Obrador, pero no habló de su presidente nacional del PRI, que ya lo hemos mencionado acá, cómo obtuvo 38 placas De taxi. en un estado del norte cuando él estaba viviendo en el Líbano. ¿Cómo obtuvo ese permiso? Oye, por favor, está violando la ley, es corrupción también Su eso. liquidación. Renuncia a la Comisión Federal después de subirnos el 7.6% en los incrementos de luz. Se va, renuncia y todavía le pagan cerca de 2 millones de pesos, no llegan ni a los 2 millones. Eso es corrupción también, señores, porque no lo corrieron, él se fue solo para hacerse dirigente nacional del PRI. Y peor aún, cuando quiso ser consejero electoral y lo estaban entrevistando, eso está en las redes, no lo estoy inventando, revise el YouTube y ahí están. Es cierto que usted es priista, le preguntan del PT, yo priista, tiene años que no soy priista. Niega su militancia. Ahora, ¿cómo va a ser posible que venga Angulo y me diga, es que Andrés Manuel López Obrador es un corrupto y su presidente no es un corrupto? Son cosas que dicen que el político debe ser como elefante, grandote, pero con cola chiquita. Porque como bien dice López Obrador, me pueden decir peje, pero menos lagarto. Pues sí. Ahora, respecto a este tema, lo que sí hay que está muy claro es que la estructura de Morena es una estructura unilateral, donde las decisiones las toma una sola persona, Endeble. y es Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa? Que lo que sucede en un pueblo, para palomear una regiduría, pasa por el criterio de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, a la hora de elegir a esta candidata, que antes, hasta hace un par de Era semanas panista. antes de entrar a Morena, era panista, tuvo que aprobarla Andrés Manuel López Obrador. Y ok, si la acusación de corrupto quizá no sea la adecuada, sí fue una imprudencia, fue una torpeza admitir a una militante panista sin estudiar, sin analizar a la raíz de su personalidad, de su trayectoria política. Y bueno, ¿qué pasa? Que les resulta pues una bomba de tiempo que les explota, no una, sino 2 veces, cuando se le exhibió que ya traía sus vicios desde su militancia del PAN de recibir dinero, pues, Mira, no sé para qué. Sí, estoy de acuerdo contigo, Zavala, solamente que aquí nos vamos a la historia, a lo que hemos leído en los libros en el Caballo de Troya, por ejemplo. Sí. Yo siempre he mencionado el hecho que Andrés Manuel López Obrador haya abierto a Morena, a panistas, a perredistas, a priistas, a todo. Y él dice que no los líderes, Es un proyecto. sino que los militantes que quieren entrar a Morena,
Éntrenle. Ahí tiene el primer resultado. ¿Quién quita? O sea, estoy conjeturando, como dirían por allá. ¿Quién quita y que no le hayan dicho, ¿sabes qué? Te doy tanto y vas a salir en un minuto? Claro. A eso se le llama la política de caballo de Troya. O sea, meten a los enemigos dentro de Morena para destruir a Morena, para destruir el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de política, no estamos hablando de candidaturas, olvídese de eso. Estamos analizando acá lo que pudo haber pasado, porque nadie se cree lo del video. Y además, digo, estamos empezando, pero esta película ya la vimos. Y bueno, lo que estamos entendiendo aquí es que no aprende de los errores. Ya se le presentó en 2 ocasiones 2 personajes cercanos a él que fueron grabados y lo que sea, ¿no? Se repite la historia nuevamente, una persona que no es cercana a él, pero es la misma estrategia de exhibir la corrupción, que si bien no se ha demostrado que sea directamente la corrupción atribuida al presidente de ese partido, lo cierto es que sí está rodeado y sí ya te deja un mensaje de que en la periferia de Andrés Manuel López Obrador hay figuras que están ya inmiscuidas en actos de corrupción. ¿Y esto qué te lleva a pensar? Que ok, vamos a darle el voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador en una situación hipotética. ¿Y quiénes van a estar alrededor de él? Las personas, esa es la idea que pretenden sembrar, no es lo que yo opine. Entonces, las personas que ya fueron, digamos, exhibidas como personas corruptas. ¿Y qué sucede? Que esto deslegitima la causa de ese partido, sobre todo su principal carta de presentación, que es que la honestidad valiente, ¿no? Hace vulnerable su principal fortaleza y eso pues ya pone a Morena al nivel de todos los demás partidos que tienen toda clase de acusaciones. Sin embargo, yo veo, por ejemplo, allá a una persona que tiene ya años que se metió al PRD, luego al PT, o sea, no lo entiendo, primero fue priista y no le tengo confianza en el sentido de Manuel Bartlett Díaz. También. ¿Cómo va a ser posible? Digo, por Dios, una persona que contribuyó al fraude del 88, que hizo que se cayera el sistema de México en elección, cuando Maquio había declinado, el panista Maquio, mis respetos para ese señor, es un gran panista, fue un gran panista, y dijo, me voy a adherir a Cárdenas. En ese tiempo se podía hacer, porque jamás esperó el PRI esa reacción. Y ponen Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación, él controlaba la elección. ¿Y qué usted sabe lo que pasó? Se cayó el sistema. De pronto lo veo en el PRD, ahorita lo veo en PT, dicen que voten por Andrés Manuel López Obrador. El líder de la bancada, además. Es eso, a esas incongruencias yo no le encuentro, no veo yo, suponiendo sin conceder, que Andrés Manuel López Obrador gane. Y luego meter a Manuel Bartlett Díaz dentro de su gobierno. A ver, díganme, ¿no es una persona despreciable por el fraude que cometió? Como lo fue Ugalde también en el 2006. Y una serie de personajes. Manuel Bartlett es de los más emblemáticos, pero una cantidad de personajes que están alrededor, que son los más cercanos, son los de mayor trayectoria, pero igual los de peores. Son los del viejo peor PRI. historial, los del viejo PRI. El gobernador de Zacatecas. Exactamente, ahora es delegado no sé qué es, en la delegación Cuauhtémoc Canal. Y bueno, y así una cantidad, la propia Laida Sansores, que ha estado en todos los partidos que le han abierto las puertas. Entonces, la pregunta es esta, o sea, ok, ustedes o el elector cree que Andrés Manuel López Obrador es el perfil idóneo para gobernar, pero hay que recordar que el gobierno no nada más es una sola persona, es un grupo de personas, y entonces, ¿a quiénes vas a llevar que sean presentables? Está Claudia Sheinbaum, su esposo es Carlos Simas, grabado igual en el mismo paquete de videos, recibiendo dinero. O sea, después tienes al delegado, a Monreal, que lo mismo, ya fue gobernador priista, una persona que es un circo. Cuando había sequía, hizo un baile para que, en lugar de contratar a científicos, ¿qué hizo? Pues hizo un baile prehispánico, ritual para que lloviera.
que eso fue lo que le gustó a la gente a final de cuentas, ¿no? Pero los resultados, pues esos no se ven. Y si tú vas y descargas más y te encuentras a Elaida Sansores, que todos la conocemos en Campeche, una persona hostil, violenta, que a partir de esos gestos radicales ha crecido políticamente, pero que si nosotros nos ponemos a preguntarle a la gente de Campeche, a la gente de a pie, ¿cuántas veces Elaida Sansores ha regresado a tocar una puerta de una casa? Nos damos cuenta que no. Ella vive en la cúpula, ella vive en la Ciudad de México y está atendiendo los intereses de Andrés Manuel López Obrador, pero el Estado al que pertenece no regresa. Y la ves operando políticamente en Villahermosa, por ejemplo, cuando le rompieron hace como un año las ventanas de su camioneta, ¿no? Ahorita en el Estado de México, poniendo del En el mundo. Estado de México. Entonces te das cuenta que las personas que están en la periferia, que tienen, digamos que son los cercanos a Andrés Manuel, pues no son figuras confiables, ¿no? Ahora, aquí tendríamos que tomar en cuenta cuando Lula, el presidente Lula de Brasil, usted lo recordará, gana la presidencia de la República. Exactamente es en lo que estoy empezando a investigar. ¿Cómo empezó a gobernar Lula Brasil? Pues teniendo igual que la misma historia, la misma trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, y gana la elección en Brasil. ¿Cómo ganó en Brasil? Y ahorita creo que se vuelve a lanzar para otro mandato. Sí, estoy leyendo en la prensa, en los medios internacionales, de que Lula se va a volver a lanzar otra vez en Brasil como candidato a la presidencia, y la pregunta es, ¿gobernó bien? Sí gobernó bien, pero le impusieron en el último lo acusaron de corrupción. No se pudo comprobar, no se comprobó como la presidenta Dilma, que tampoco se le ha podido comprobar, y al parecer hay la posibilidad de que regrese al final de su periodo. Son historias muy similares, son casos paralelos. Lula da Silva fue presidente de Brasil, creo que al tercero o cuarto intento. Es la misma situación, pero igual llegó con unos niveles de credibilidad altos, los mantuvo, hizo de la petrolera brasileña, no me acuerdo, Petrobras, si no me equivoco, la convirtió en un símbolo mundial. Fue, digamos, el Brasil en toda América fue el país que comenzó a despegar, a despuntar. Estuvo cerca de incorporarse al grupo de los 7. Sin embargo, en el final de la administración de Lula da Silva comenzaron a caer las acusaciones de corrupción, comenzó a perder peso, el valor el petróleo brasileño, y una serie de cosas que, bueno, logró a final de cuentas dejar una sucesora que venía de su grupo de Lula da Silva, que es Dilma Rousseff. Sin embargo, pues ya le pasó como, por ejemplo, aquí a Salinas y Cedillo, que Salinas le entrega un país funcional, entre comillas, aguantado con pasadores, y ya recibe a Cedillo y como a los meses ya todo explota. Y lo mismo le pasó a Dilma Rousseff. Eso nunca lo vamos a olvidar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que los brasileños tienen la incertidumbre de que fue Lula da Silva que dejó apenas aguantado el país, y Dilma Rousseff le explotó, o le entregó buenas cuentas y Dilma Rousseff administró mal. Y entonces en esa incertidumbre es que se vienen las acusaciones de corrupción. Varios de los funcionarios que estuvieron en el gabinete de Lula da Silva van presos, están prófugos, ahora estarán igual en Guatemala con Duarte. Y bueno, pues sucede que entre tanto Lula da Silva también se le investiga, estuvo a nada de ir a la cárcel. La presidenta Dilma Rousseff, que también para su mala suerte, porque son compromisos que ella no contrajo, pero tuvo que sacar adelante el Mundial y las Olimpiadas, que dejaron económicamente mal a Brasil. ¿Qué sucede? Que a partir de todo esto se genera una crisis económica en Brasil que todavía no han conseguido superar. La destituyen de la presidencia, existe la posibilidad de que regrese. Lo veo algo complicado, pero bueno, ¿qué pasa? Que todo el legado de Lula da Silva... Lo que pasa es que el presidente actual, el que quedó como presidente, está involucrado en estos escándalos en el que recientemente los priistas y Acción Nacional, exactamente, los priistas y panistas aprobaron no hacerle juicio político a Lozoya,
Austin. Sí. Dijeron que no. Y no, no que eran que no era 500,000 pesos. procedente. Y no eran 500,000 pesos. Eran 5 millones de dólares que no se lo dieron, sino que él lo pidió. Además. Cosas muy diferentes, ¿eh? Él pidió los 5 millones de dólares. Yo no entiendo en este caso a los priistas y panistas cuando están criticando, y no estoy hablando de López Obrador, de todos. Se acusan al PAN de que son corruptos, y el PAN acusa al PRI que es corrupto, pero vean lo que hacen, se juntan y libran a una persona que ya está en otro escándalo a nivel internacional. Sí. Y mira, la complicidad es tan grande que si te das cuenta, el caso de Emilio Lozoya quedó reservado por no sé cuántos años de parte de la Procuraduría. Ese expediente no se puede abrir. Sin embargo, como es un escándalo de escala internacional, ¿qué sucede? Que en otros países que dentro del mismo expediente de esa forma, pues sí se van a abrir y va a salir a la luz los nombres. Sin embargo, como es un expediente sagrado en México, aunque se exhiba y se haga evidente que hubo este soborno, en México no se puede hacer nada. Pero si tengo entendido, o sea, no sé mucho de política internacional, pero tengo entendido que si él cometió un delito, el mismo país puede demandar a Lozoya Austin. Sí, el país de origen, donde es en este caso la constructora Odebrecht. Así es. Ah, Bueno, son cosas Así que es. están pasando que de verdad nos espanta, de cómo libran, como bien dijiste, Shair, se están ahogando por 500,000 pesos con Lozoya Ahí está, Austin, Lozoya. que tiene 5 millones de dólares. No lo han multiplicado en pesos porque va a ser un mundo de dinero Ciento. y maneja el mejor 5 millones de dólares. 100 y tantos millones de pesos. Así ¿no? es. Y no pasó nada. Ya dijo también el canciller de México que si viene Duarte a México, hay la posibilidad de que esté libre, que porque no está muy bien hecho el documento. El caso. Lo de siempre. Sí. Ahora, dime, hay congruencia. Y se acusa a un líder político en México de que por 500,000 pesos, bueno, que al final de cuentas es un delito, si es verdad, si se llega a comprobar que es verdad, cosa que dudo, bueno, pues entonces es un delito, ¿me entienden? Y están diciendo de que que cometió la señora Eva Cadena. Eva Cadena, que podría estar en la cárcel de 5 a 15 años. Aquí de hasta la prisión. FEPADE de trabajo. Sí, es lo que hasta la PGR ya está investigando. Y resulta que a Lozoya Austin lo exoneran de los 5 millones de dólares. Pues así la agenda de este tema de corrupción muy interesante, pero vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos para seguir debatiendo. El top 10 de videos musicales, pop y lo mejor de los espectáculos, cine y entretenimiento está en Express Music. Lunes, 9 de la noche. Las mejores entrevistas con invitados y artistas especiales está en Confianza con Martín Serrano. Todos los jueves a las 9 de la noche. ¿Cuándo fue la última vez que imaginaste? ¿Cuándo dejaste de salvar al mundo? ¿Cuándo dejaron las princesas de habitar historias fantásticas? No cierres los ojos, porque la historia de tu vida te está esperando en casa. Tal vez no te has dado cuenta, pero los héroes siguen salvando al mundo y las princesas habitan nuevas historias. Es tu historia. ¿Quieres mejorar tu casa? Con Mejoravit, vuelve a imaginar. Infonavit. En el año 2011, Fundación Hogares desarrolla su primer programa en alianza con el Infonavit, el programa de rehabilitación de hogares. En el año 2012, Fundación Hogares abre un nuevo programa de largo plazo enfocado en conjuntos habitacionales que tienen algún reto en materia de vivienda abandonada. En el año 2013 se replica el programa de organización social Hogares a 2 sedes adicionales, Coatzacoalcos, Veracruz y Acapulco, Guerrero. En el año 2014, Fundación Hogares alcanza la cobertura nacional de sus programas, beneficiando
a más de 250,000 personas. En 2015, Fundación Hogares rompe todos los récords en materia de beneficiarios y logramos alcanzar 700,000 beneficiarios, manteniendo la cobertura nacional de todos nuestros programas. En suma, Fundación Hogares en 5 años ha logrado beneficiar a más de 910,000 personas en todo nuestro país. Ya estamos de vuelta aquí en Horizonte Político y pues muy polémico este tema de lo que declaró Pablo Angulo en la plenaria del PRI, el tema de Eva Cadena recibiendo 500,000 pesos en efectivo ahí en Veracruz para López Obrador y pues las palabras que dice el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien pide la renuncia de López Obrador debido a precisamente al video que se dio a difundir por parte de un diario nacional donde se acusaba a una operadora política. Yo tengo unos puntos que mencionar. El primero, Enrique Ochoa Reza habla de corrupción y parece una prostituta hablando de virginidad. 2, si al PRI le pidiéramos, a Enrique Ochoa le pidiéramos la renuncia por cada escándalo que comete algún gobernador o funcionario emanado del PRI, Enrique Ochoa estuviera ahorita manejando un taxi. 3, de los 38 de los que tiene, pues, por lo menos es el dueño, por lo menos no sería Martillo. 3, me da mucho miedo el ver cómo en otros estados se está abriendo, precisamente Morena, su defecto es que se abre a cualquier candidato porque no tiene una estructura. En Campeche ya un expriista de la administración pasada levantó la mano y todo parece indicar que sí va a ser el candidato a la alcaldía de Ciudad del Carmen. Me refiero al exdiputado Ramón Ochoa Peña, y aún con el descontento por parte de la militancia carmelita, que tiene su gente ahí en Morena y que ha estado por años en la lucha con López Obrador, desde que antes que fueran partido político, pues al parecer les van a imponer un candidato. 4, Pablo Angulo Briceño habla de corrupción y él es un traidor, traicionó al distrito que lo llevó a ocupar una curul, traicionó la confianza de los jóvenes, de los más de 9,000 electores que tuvo, él traicionó la confianza, ahí está. Entonces, ¿quién puede hablar de? López Obrador, por lo menos de López Obrador no se comprueba que es un traidor. Y de Pablo Angulo, que es un corrupto, y de Pablo Angulo sí podemos decir que traicionó la confianza de la gente que confió en él. Que depositó su voto. Exactamente. Y 5, estos temas que se han dado a conocer, ya los conocemos, 2006, 2012, ya López Obrador sabe cómo zafárselas y en lugar, como comentaban, en lugar de poner a López Obrador como el corrupto, hoy a la mayoría de los mexicanos ya nos da risa y sabemos por dónde va esta historia y esperamos cosas peores en este 2018. En lugar de perjudicar a Andrés Manuel y a Morena, se está beneficiando y prueba de ellos en el Estado de México. Delfina, que inició en un tercer lugar, hoy al parecer ya va empatada con Alfredo del Mazo, quien a punta de billetes pues, se ha ganado. Hoy está en primer lugar Delfina, mañana no lo sé, ¿no? Pero hoy está en primer lugar Delfina. Así es. Bueno, son cosas que no midieron a pedrada. Sí, mira, el asunto de la traición en general dentro de los partidos políticos es algo que se da. Es algo que, mira, cuando vemos en el PRI, por ejemplo, que salen meses antes de los procesos electorales, o incluso años antes de los procesos electorales, gente a recorrer los distritos, a tocar puertas, etcétera, el elector se va familiarizando con un rostro, porque ya sabe, ya a veces que hasta se cansan, ¿no? Con los testigos de Jehová que luego que llegan y te tocan todos los días, ya es este cuate que quiere ser candidato y ya ni le abras, ¿no? Pero bueno, ya tienes como que una relación, un vínculo entre el elector y tu aspirante. Y a la mera hora, cuando conoces a tu candidato, no tenías idea, no sabías ni siquiera que vivía en ese distrito al que perteneces, ¿no? Porque son imposiciones. Esto se da en todos los partidos. Morena está tomando esta práctica. ¿Qué pasa? Que mientras que hay gente que ya tiene trabajo político construido en Ciudad del Carmen, que ya tienen esa aspiración y que se sienten merecedores a ser candidatos, Morena les va a imponer a un expriista. Y no solamente, no cualquier expriista, sino un exsecretario, exdiputado local, exlíder del Congreso, y una persona que en su momento confrontó las iniciativas de Morena en el Congreso y que las desechó.
eso es lo que les está ofreciendo Morena a los carmelitas, ¿no? Una persona que, aparte desacreditada, una persona, que es el caso de Ramón Ochoa, que ya se salió en una lista, su nombre, de evasores fiscales. Esa es la carta fuerte de Morena para Ciudad del Carmen. Y bueno, volviendo al caso de Eva Cadena, cuando Eva Cadena fue registrada, como era una panista, lo mismo una expanista, ¿qué sucede? Que los militantes, en este caso creo que el municipio es Coatzacoalcos, y en general los cuadros de Morena, Chuapas, perdón, ¿qué pasa? Que también se sentían agraviados porque dicen, yo tengo meses, años trabajando en el proyecto de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, y llega una panista y nos la imponen. Y tenemos que hacer campaña para esta persona, que a final de cuentas, bueno, ya vemos las cuentas que entregó. Como pasó en Calquini, ahí está el ejemplo más claro. Así es, pero también hay que verlo del lado priista. Sí. Agarran a Rocío Abreu, que era perredista, fue candidata, ahora perdió la elección, Fue al y verde. ahora está No. como delegada de Sebrnap. Y también hay que tomar a la panista, Marta Albores, usted recuerda que era panista. Aquí también vente con nosotros y ha sido priista ahora. Mismo Enrique Iván, ¿no? Mismo Enrique Iván. ¿De qué va? Enrique Iván también, Exacto. recuérdalo, o sea, Pero panistas que van... El punto es este, ese es un hábito, una costumbre que ya los partidos políticos, digamos que ya la tienen súper gastada, ¿no? Pero Morena, que se jacta de ser diferente, está adoptando esas costumbres y les está entregando lo peor de todo. Por ejemplo, en el caso de los panistas y priistas, incluso perredistas, como que tienen cierta similitud. Y digamos que ya son multiusos. El panista puede ser candidato del PRD y el del PRD del PRI. Pero supuestamente Morena, que es la honestidad valiente, y que Que es el estamos partido del confrontados- cambio, además. Exacto. No robar Exacto. y otra. Y que estamos confrontados y que vamos a competir y a sacar al PRI de todos los espacios donde estén. Estamos reciclando priistas y no los mejores priistas, entonces ¿qué les pasa, no? Así es, Morena, que se vende como el partido del cambio, pues no resulta tener gente que realmente tenga el cambio. Aldo, Eliseo, muy buenas, gracias, que tengan buenas noches gracias por a ti, estar Yael. con nosotros. Y por supuesto usted, que tenga muy buena noche y un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes aquí en Horizonte Político. Gracias.